Buenas noches, amigos. En esta ocasión voy a presentar el artículo de la tradición de la ley natural en ética de Mark Murphy. Bien, quizás una primera aclaración. En latín, la palabra que utilizaron los medievales es la de ius, ius iuris, de donde viene la palabra en español jurisprudencia, pero ius también puede significar derecho. Derecho tiene una ambigüedad en español. Por una parte puede ser un derecho subjetivo, por ejemplo, el derecho a la vida, o puede ser derecho como el cuerpo, el conjunto de leyes, el orden jurídico. Entonces, otra manera de expresar esta ley natural en ética podría ser la expresión derecho natural. Entonces, menciono aquí que lo que estamos haciendo es aplicar una noción que tal vez tiene su origen en el mundo jurídico a la ética. Es una concepción de la ética, pero que quizás sigue un modelo jurídico. Eso solamente por lo que respecta a la palabra de esta corriente. Bien, ahora este autor toma como modelo a Santo Tomás, como el paradigma de esta tradición a Santo Tomás. Entonces voy a poner aquí que el sesgo de esta presentación es desde el punto de vista tomista. Ahora, yo personalmente creo que deberíamos tener en cuenta que puede haber otras corrientes dentro de esta gran familia del derecho natural que no sean tomistas. Ya voy a indicar exactamente en qué punto tiene que ver con Dios. Y creo que hay desarrollos de esta ética del derecho natural realizados por pensadores teístas, incluso cristianos, pero que tratan de independizar la ética de Dios o de la teología. Pero esta vertiente que trata de poner a Dios en segundo plano no está presente o tan marcada dentro del artículo de Mark Murphy. Bien, solamente aclaro para que se vea por dónde va la orientación de este filósofo. Bien, mi presentación de hoy noche va a tener básicamente dos partes. La primera se va a concentrar en las características definitorias de lo que es este enfoque del derecho natural, y en segundo lugar una segunda parte más corta acerca de las opciones, las variantes dentro de este núcleo del derecho natural. Bien, entonces empecemos con la cuestión de ¿qué se entiende por derecho natural? A ver, según Santo Tomás, voy a abreviar ley natural simplemente como LN. Según Santo Tomás, hay 4 tipos de leyes. La más general es la que se llama ley eterna. La segunda es ley natural, y
en tercero y cuarto lugar, la ley positiva, que es decretada por Dios o por los hombres. Por lo tanto, la ley natural, en primer lugar, se caracteriza por ser una participación de la ley eterna. O si quieren, es una modalidad, una especie, ¿sí?, de la ley eterna. ¿Y cuál es esta ley eterna? Con otras palabras, la providencia divina. Es decir, el plan general que tiene Dios para toda su creación. Bien. A ver, pero, pongo aquí con mayúscula providencia para referirme a un atributo divino. Ningún otro ente tiene esta propiedad. ¿Sí? ¿Qué es la providencia divina? Quedémonos simplemente con lo que indiqué, que la creación tiene un propósito, es decir, hay una finalidad. Todo dentro de ella, hasta el más pequeño detalle, tiene que servir a un fin último. Ahora, creo que no hace falta para los propósitos de esta exposición el detallar más acerca de esta providencia. ¿Sí? Solo pensemos en que tiene raíces bíblicas. ¿Sí? Bien, ahora personalmente creo que Santo Tomás tiene una noción bastante fuerte de lo que es la providencia, ¿sí?, y con la cual podría yo estar totalmente de acuerdo, pero dejemos eso para no desviarnos del asunto. ¿Sí? Es decir, hay un plan del universo. ¿Sí? Ahora, quisiera insistir en que se supone que este plan es producto de una inteligencia absoluta, no tanto el resultado o producto de una voluntad. ¿Sí? Bueno, no quiero tampoco mencionar el problema de cómo resulta este plan, si es que es necesario o contingente. Solo quiero que sean conscientes de que a cada paso que nos movemos nos topamos con dificultades. ¿Sí? Bien, entonces aquí está una primera característica. Primero tenemos la ley eterna, en segundo lugar la ley natural. Ahora, concentrémonos por un momento en la cuestión de qué es una ley. ¿Sí? ¿Cómo caracteriza Santo Tomás la ley? A ver, aquí, en primer lugar, digamos, una ley es una regla de acción. Una regla nos dice qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Tiene que ver con lo que es obligatorio, lo que es prohibido o lo que es permitido, lo que es lícito o ilícito. Esa regla de acción es producto de la razón, según Santo Tomás. Y por tanto una regla racional. Y finalmente, cuando hablamos de ley en sentido estricto, tiene que haber un legislador. Es decir, esta ley es un decreto de quien tiene autoridad o de quien tiene a su cargo el cuidado de una comunidad. ¿Sí? Decretado por, digamos, abreviadamente, por una autoridad. ¿Sí? Por un legislador. Alguien que tiene esa competencia, ese poder, esa capacidad de instituir estos deberes, sean positivos o negativos. Bien, ahora, si es que nosotros, ahora entonces, este es el concepto de ley en general que se van a aplicar para los 4 tipos de leyes que menciona Santo Tomás. Por lo tanto, se aplica a la ley eterna y a la ley natural, y con mucha más razón a la ley positiva. Lo que quiero decir es que para Santo Tomás, y supuestamente según Murphy, para cualquier teórico de
de la ética vista desde el derecho natural, toda ley requiere un legislador. ¿Sí? Legislador de algún tipo, puede ser divino, humano, eso es secundario, pero no puede haber ley si es que no hay alguien que dé esa ley. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, entonces, esto se aplica, por lo tanto, también a la ley natural. La ley natural es dada por alguien. En última instancia, está pensando en Dios. ¿Sí? Bien. Ahora, siguiente característica de la ley natural es un conjunto de principios de racionalidad práctica. Racionalidad práctica. Es decir, estos principios lo que me están diciendo es bajo qué condiciones una acción va a ser racional o no. ¿Sí? Los principios me ayudan a determinar, o mejor dicho, son los que determinan si es que una acción es racional o no. Bien. Entonces, a eso se refiere estos principios de racionalidad práctica. Pero fíjense que cuando digo acción racional o irracional, todavía no estoy diciendo acción correcta o incorrecta. ¿Sí? Solamente estoy juzgando, valorando una acción desde el punto de vista de la razón. Y nada más. Pero eso todavía puede ser que todavía no sea suficiente como para decir, estamos en la ética. ¿Sí? Bien. Ahora, otra característica, que estos principios nos dirigen hacia ciertos bienes. Estos principios nos dirigen a ciertos bienes. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ir hacia el bien en sí, puede ser un bien último, el bien supremo, o a bienes particulares. En este caso, cuando hablamos de bienes, y no simplemente el bien, que puede ser con mayúscula, el bien supremo, estos bienes constituyen una razón para actuar. Que algo sea bueno nos da una justificación para hacer o no hacer cierta cosa. Bien, ahora según Murphy, quien se adhiere a esta visión de la ética como ley natural, pues tiene que estar opuesto a dos escuelas filosóficas. ¿Sí? Por una parte, el nihilismo, ¿sí? Entonces tiene que estar en contra y lo opuesto de el nihilismo y el escepticismo axiológicos. La primera corriente lo que hace es negar la existencia de valores, mientras que la segunda lo que hace es negar o dudar que tengamos conocimiento de cuáles son esos valores que intervienen en la ética o en el derecho. ¿Sí?
bienes que van a dirigir nuestra acción. ¿Sí? Bien, entonces la ley natural, por una parte, tiene que afirmar la existencia de valores y por otra parte, defender que esos valores son cognoscibles. No solamente como posibilidad, sino que tenemos en realidad conocimiento de esos valores básicos que van a guiar, a explicar nuestra acción. Bien, finalmente veamos cuál es el núcleo de toda esta corriente. El meollo, la esencia. Hay un principio básico que es el de inteligibilidad de la acción. ¿Sí? Principio de inteligibilidad de la acción. Es decir, para que una acción humana, ¿sí? Básicamente nos estamos refiriendo al ser humano, ¿sí? Podríamos generalizar para otros seres, por ejemplo, los ángeles, otros tipos de espíritus, o para animales no humanos, pero concretémonos en acción humana. ¿Cómo entender la acción humana? ¿Sí? El principio básico, según Santo Tomás, es el de hacer el bien, hay que hacer el bien y evitar el mal. Se suele poner en latín, bonum est faciendum, et malum evitandum. Es decir, el bien debe ser hecho y el mal debe ser evitado. ¿Sí? Ahora, bueno, hay que aclarar aquí qué se entiende por bien, qué se entiende por mal. ¿Sí? Y acá esta es la cuestión del deber. ¿Sí? Debe hacerse, debe ser hecho, debe evitarse. Y esta terminación andum y endum implica obligatoriedad. ¿Sí? Bien, este es el principio básico, fundamental de la ley natural. A ver, eso quiere decir que al momento de explicitar a qué estamos obligados, en sentido lógico, en primer lugar, debo tener claro qué es el bien. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hay una prioridad entre bien y, por otra parte, la noción de lo correcto, lo que es debido. Aquí hay un orden. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí?, debemos aclarar el bien y en segundo lugar, de modo derivado, la cuestión de lo que es el deber o lo correcto. Estas son las dos nociones básicas de toda ética. ¿Sí? Según Santo Tomás, esta visión tomista, al momento de definir qué es el bien, tengo que hacerlo en función o en términos de lo que es el bien. ¿Sí? Con esto están de acuerdo. Santo Tomás estaría de acuerdo con una visión consecuencialista o utilitarista, pero en cambio tendría que oponerse a Kant. Y para Kant, el deber es independiente o no tiene nada que ver con el bien. Y peor si es que identificamos bien con felicidad o placer. ¿Sí? Para Kant sería al revés. Lo que es bueno tiene
relación con lo que es debido. El orden sería el inverso. Pero el Santo Tomás está relacionando el bien con, perdón, el deber, lo que es la valoración positiva o negativa de una acción. ¿Sí? Eso depende de cómo definamos el bien o los bienes. Ahora, finalmente, una última idea para terminar con esta caracterización de lo que es la ética del derecho natural. Añado lo siguiente, ya que, fíjense, aquí estamos hablando de la acción correcta o debida. Esto es estos calificativos se aplican a una acción. Una acción persigue cierto bien. Esto es una especie de fin o meta que queremos realizar con nuestra acción. Ahora, para Santo Tomás, uno de los criterios para censurar una acción, para calificarla de defectuosa, en el sentido de que no responde adecuadamente a un bien, es la intención. Si es que la intención es mala, ¿sí? Esto es algo que está en la conciencia, es algo subjetivo, entonces esa maldad de la acción se transmite a la acción. ¿Sí? Si la intención es mala, la acción es mala. Incluso cuando las consecuencias o los resultados de esa acción sean buenos. Que hay muchos ejemplos. A ver, imaginémonos uno. A ver, por ejemplo, pensemos, y creo que no sé si les puse este ejemplo en alguna otra ocasión. Hay un joven, no necesariamente malvado, sino simplemente si fuera un niño diríamos una travesura. Él quiere burlarse de una anciana que está cargada de bolsas de compras y que quiere pasar la calle de una vereda a otra. ¿Sí? La intención de este chico es no solamente intención, lo que quiere hacer es empujarle a la señora. Esta se asusta y bota las fundas y el joven se reirá. ¿Sí? Esa es la intención que tiene. Ahora, los hechos son que el momento de empujarle le salva la vida de ser, porque caso contrario le hubiera atropellado un bus. Entonces, en ese caso, el resultado de la acción fue excelente, fue muy bueno, pero el calificativo que habría que dar a esa acción de empujar es la de que era mala, era incorrecta, porque la intención era mala. ¿Sí? Bien, entonces hay que tener en cuenta aquí que es uno de los criterios. ¿Sí? La maldad de la acción es lo que determina que la acción era incorrecta. Ahora sí, para terminar, estos principios tienen que ser universales. A ver, voy a poner aquí añadir una tercera corriente, ¿sí? Que es el particularismo. ¿Qué significa esto? Que
según el particularismo, esta es una concepción ética que afirma que no podemos tener leyes generales, principios generales para todo caso, que sean válidos en donde quiera, para siempre, sino que al momento de juzgar si una acción es correcta o incorrecta, el obligatorio o prohibida, habría que estudiar las circunstancias de la acción, algo localizado, circunstancial, contextualizado, y no podríamos aplicar, o mejor dicho, no hay reglas generales que simplemente me permitan hacer esta evaluación. Uno de los particularistas más famosos es Jonathan Ramsey. Por cierto, hay un artículo que tendremos que revisar en uno de estos viernes sobre esta corriente. Bien, entonces es la negación de la existencia de principios universales aplicables para todas las situaciones. En cambio, la ley natural cree que estos principios son universalmente válidos, ¿sí? Universales, ¿sí? para todo hombre, y tienen fuerza de obligación para todos, ¿sí? Es decir, por lo que respecta a su efecto, a su poder vinculante. Vinculante significa que obliga, ¿sí? Desde el punto de vista moral. Y por otra parte, son universales en el sentido de que puede ser conocido por cualquiera, ¿sí? Estos principios. Claro, era lo contrario del escepticismo. Conocidos, son principios universales, conocidos por todos, o cognoscibles, ¿sí? Por toda persona que esté funcionando normalmente. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Como características de lo que es la ley natural, voy a mencionar 7 características, ¿sí? En primer lugar, la ley natural es dada por Dios, ¿sí? Esto para Santo Tomás podría ser analítico, gracias a la definición de lo que era ley. La ley requiere un legislador. ¿Cuál ley? ¿Sí? Aquella ley que depende del creador del universo. ¿Sí? Bien. Primera característica. Segunda, es vinculante para todos. ¿Sí? Entonces es universal, en el sentido de vinculante para todos. En tercer lugar, es universal en otro sentido, de que es conocida o cognoscible por todos. Sí. Conocible es algo de hecho, cognoscible es posibilidad. ¿Sí? Cuarta característica, lo de aquí, que la noción del bien precede a la del deber. ¿Sí? Bien es anterior a la noción de correcto. Quinta característica, cuando una
acción es correcta. ¿Bajo qué condiciones? Cuando esa acción no responde de modo defectuoso al bien. Respuesta no defectuosa al bien. Y eso todavía hay que especificar. No defectuosa al bien. En sexto lugar, hay varias maneras de que una acción no esté en contra del bien. Y finalmente, algunas de esas maneras no defectuosas pueden ser formuladas mediante o a través de reglas generales. Y lo contrario del particularismo. Ahora, para terminar esta primera parte, solo quisiera añadir como comentario personal, eso no lo dice Murphy, sino mi persona, la cuestión de que si bien el conjunto de estas 7 características convierten a una perspectiva de la ética, ¿sí?, como auténtica con respecto a la ley natural, creo que otros autores que quieren reclamar para sí el título de éticos, que quieren desarrollar una teoría desde esta visión de la ley natural, no estarían de acuerdo con la primera característica. ¿Sí? Si se pone aquí en primer lugar, eso tiene una importancia quizás mayor que las restantes. ¿Sí? Entonces, supuestamente para Murphy, toda ética del derecho natural tiene que ser teológica. Por eso es verdad. ¿Sí? Pero en el siglo XVII, XVIII, XVIII, hay representantes que podemos ver, seguramente veremos en otra ocasión, hay pensadores que quieren reclamar para sí ser filósofos que tratan de defender esta óptica y sin embargo tratan de independizar la ética de lo que es un mandato divino. ¿Sí? Bien, entonces quizás eso habría que modificar esto de acá. ¿Sí? Pero Murphy sí dice que cuando queremos clasificar si es que un autor es o no un proponente de una ética del derecho natural, la cuestión no es tan sencilla, no es tan simple, y puede haber casos que sean oscuros, difusos, la cuestión no es o blanco o negro, sino también hay casos que podríamos decir están en lo gris.